La Edad Oscura. Las historias occidentales han presentado muchas teorías sobre la caída de Roma y atribuyó el inicio de la Edad Oscura a una amplia variedad de causas, excepto la única causa que puede haber tenido más que ver con esto que cualquier otro: cristianismo. Al negar el significado espiritual de las mujeres y prohibiendo el culto a las diosas, la Iglesia alienó a ambos sexos de su sentido pagano de unidad con lo divino a través del otro. Los cristianos dijeron que uno de los síntomas diabólicos de fin inminente del mundo fue la difusión del conocimiento, que se esforzaron con quema de libros al por mayor, destrucción de bibliotecas, escuelas y oposición a la educación para laicos. Al final del siglo V, los gobernantes cristianos abolieron por la fuerza el estudio de la filosofía, matemáticas, medicina y geografía. Lactancio dijo que los cristianos no deberían estudiar astronomía. El Papa Gregorio el Grande denunció a todos los seculares la educación como locura y maldad, y prohibió a los laicos cristianos a no leer incluso la Biblia. Quemó la biblioteca del Apolo Palatino, por miedo que su literatura secular distrayera a los fieles de la contemplación del cielo. En opinión de la Iglesia, cada opinión, excepto la suya, era herética y diabólica, y era probable que generara dudas en las mentes de los creyentes. Por lo tanto, intelectuales y maestros paganos fueron perseguidos y las escuelas fueron cerradas. Los emperadores cristianos ordenaron la quema de todos los libros de los filósofos, como dijo Teodosius, porque no sufriríamos ninguna de esas cosas tanto como para llegar a los oídos de los hombres, lo que tendería a provocar a Dios a la ira y ofender las mentes de los piadosos. Después de años de vandalismo y destrucción, San Juan Crisóstomo se jactó orgullosamente: todo rastro de la antigua filosofía y literatura del mundo antiguo ha desaparecido de la faz de la tierra. Era casi verdad. Las persecuciones cristianas dejaron pocos fragmentos de una vasta liturgia y literatura religiosa de paganismo que tendría a arrojar muchos rayos de luz sobre los orígenes de nuestra propia fe y demoliendo lugares santos y hermosos templos como el mundo nunca más de nuevo. Después de que los templos fueron destruidos, los monjes y los ermitaños se asentaron en las ruinas para profanar el sitio con sus excrementos, y para prevenir la reconstrucción. Los gobernantes derritieron las obras de bronce, oro y plata por dinero. Los campesinos rompieron dioses y diosas de mármol. Se registra que Roma del siglo IV tenía 424 templos, 304 santuarios, 80 estatuas de deidades en metales preciosos, 64 estatuas de marfil, 3.700 estatuas en bronce y miles en mármol. Por el siglo siguiente, casi todos ellos se habían ido. El historiador Eunapio, un hierofante de los misterios de Eleusis, observó la destrucción y escribió que el imperio estaba siendo abrumado por una oscuridad fabulosa e informe que domina la belleza del mundo. La sociedad romana estaba perdiendo su cohesión y disciplina, con los síntomas habituales de la decadencia social, inflación galopante, escasez, delincuencia, apatía, y una clase media desalentada agravando al punto de ruptura para apoyar una burocracia estancada y pesada. La mayoría de los cristianos llegaron no de esa clase media, sino de los elementos inferiores de la sociedad, aprovechando los tiempos sin ley para tomar lo que pudieron. Celsus dijo: los cristianos invitaron a sus filas cualquiera que sea un pecador o poco inteligente, o un tonto, en una palabra, cualquiera que sea desamparado por Dios, el reino de Dios recibirá. Ahora, ¿a quién te refieres con el pecador pero el malvado? Ladrón, ladrón de casas, envenenador, ladrón de templos, tumba, ladrón. Jesús, dicen, fue enviado a salvar a los pecadores, no fue enviado a ayudar a aquellos que se han mantenido libres del pecado. Ellos pretenden que Dios salvará al hombre injusto si se arrepiente y se humilla a sí mismo. El hombre justo que se ha mantenido estable desde la cuna en los caminos de virtud que él no mirará. Bertrand Russell describió la perspectiva filosófica de San Jerónimo. Él piensa que la preservación de la virginidad es más importante que las victorias sobre los hunos y los vándalos y los godos. Nunca una vez sus pensamientos se vuelven a cualquier medida posible de habilidad política, nunca lo hace. Él señala los males del sistema fiscal, o de la dependencia de un ejército compuesto de bárbaros. Lo mismo es cierto de Ambrose y Agustín. No es de extrañar que el imperio cayó en la ruina. Las historias convencionales presentaban una imagen de los primeros cristianos como almas pacíficas, injustamente perseguidas. Esta imagen solo podría haber surgido porque la escritura histórica fue monopolizada por la Iglesia por muchos siglos, y no hubo remordimiento sobre el cambio o falsificación de registros. La Roma pagana no persiguió a las minorías religiosas.
Nunca discutió la existencia o realidad de otras deidades, además de un nuevo miembro en el panteón fue una cuestión de indiferencia. Deidades de todos los pueblos fueron considerados como manifestaciones de la única deidad suprema. Dionisio, Venus y Príapo eran coresidentes honrados en el templo de Isis en Pompeya. Italiano y griego deidades se mezclaron en el templo de Mitra en Ostia. Todas las deidades estaban dispuestos a coexistir excepto el cristiano. La iglesia cristiana solo siempre ha tenido la tolerancia de los demás hacia la persecución de sí mismo. Ya en 382 AD, la iglesia declaró oficialmente que cualquier oposición a su propio credo a favor de los demás debe ser castigada por la pena de muerte. Al contrario de la mitología convencional, los cristianos no fueron procesados bajo la ley romana por ser cristianos, pero sí por cometer crímenes civiles. Ellos causaron disturbios, a menudo interrumpieron tumultuosamente la adoración pública, y continuamente criticaron a la religión nacional. 16 parecen haber sido culpables de vandalismo e incendio premeditado. El Gran Fuego en 64 AD fue creado por cristianos que estaban esperando ansiosamente el fin del mundo con fuego y que comenzó con incendios con el fin de provocar a Dios. Gritando que el mundo terminaría en cualquier momento, los fanáticos cristianos a veces desarrollaron la noción de que al comenzar los fuegos el holocausto final redundará en su crédito en el cielo. Al menos un santo fue canonizado sin ninguna razón en particular, aparte de haber sido un pirómano, San Teodoro, cuyo único reclamo de fama fue haber quemado el templo de la madre de los dioses. El declive de la civilización romana y el inicio de la Edad Oscura fue el período que Gilbert Murray caracterizó como el fallo del mundo occidental. Marcó la transición del oeste desde una posición de liderazgo cultural a uno de la barbarie regresiva, y transformando a Europa en lo que ahora se conoce como un área no desarrollada. Intelecto, gusto, y la imaginación desapareció del arte y la literatura. Más bien que ensancha la mente occidental, su iglesia paralizó esa mente permitiendo que las supersticiones infantiles florecieran en una atmósfera de ignorancia y sin razón. La supresión de la sacerdotisa docente o alma, relacionada con un eclipse de educación en general. Muchos eruditos huyeron de las persecuciones cristianas hacia el este Irán, donde el rey Sasanid los ayudó a fundar una escuela de medicina y ciencia. Esta fue la capital intelectual del mundo durante 2 siglos. Ya en 529, cuando Justiniano cerró las escuelas atenienses y helenísticas, el aprendizaje se había dispersado a Sasania en Persia, Gupta India, Celtias e Islandia. Los historiadores de la Iglesia han afirmado que nada de valor real se perdió en la destrucción de la cultura pagana. Los estudiosos modernos no están de acuerdo. Los estragos que afligieron el arte, la ciencia, la literatura, la filosofía, la ingeniería, arquitectura, y todos los otros campos de logros han comparado al caos de la gigantomachia como si los crudos gigantes derrocaran a los dioses inteligentes. La alfabetización generalizada del período clásico desapareció. Acueductos, puertos, edificios, incluso los caminos romanos cayeron en la ruina. Se ha señalado que siglos de guerra devastadora difícilmente podría haber destrozado la civilización romana como efectivamente lo hizo su nueva obsesión con un monoteísmo ascético. Los libros y las obras de arte fueron destruidos porque expresaban una falta de cristianismo, ideas e imágenes. El estudio de la medicina estaba prohibido, sobre la base de que todas las enfermedades fueron causadas por demonios y podrían ser curados solo por exorcismo. Esta teoría aún existía en el tiempo del Papa Alejandro III, que prohibió a los monjes estudiar cualquier técnica de curación aparte de los encantos verbales. Bajo los emperadores cristianos, ciudadanos instruidos fueron perseguidos por los analfabetos que reclamaron que sus libros eran textos de brujería. A menudo, se plantaron escrituras mágicas por los magistrados cristianos por el bien de las recompensas financieras que recibieron cuando atraparon y ejecutaron herejes. La Inquisición también se aprovechó de siglos posteriores. Las sacerdotisas eran especialmente perseguidos, porque eran mujeres, ricos y tendidos en reclamar autoridad espiritual. Los padres de la Iglesia parecían cínicamente conscientes de que la ignorancia pública trabajó a su favor. Gregorio de Nacianzus le escribió a San Jerónimo: una pequeña jerga es todo lo que se necesita para imponer a la gente. Mientras menos que comprendan, más admirarán. Nuestros antepasados y los médicos a menudo han dicho, no lo que pensaban, sino lo que las circunstancias y la necesidad dictaban. Lactancio declaró que los templos paganos deberían ser demolidos porque, en ellos, los demonios están tratando de destruir el reino de Dios,
y por medio de falsos milagros y oráculos mentirosos asumen la apariencia de dioses reales. Era peligroso irse a los templos intactos, incluso cuando se convirtieron en cristianos. El templo de la Madre del Cielo en Cartago fue hecho en una iglesia, pero en 440 el obispo descubrió que los cartagineses en realidad estaban haciendo sus devociones a la antigua diosa, y ordenó que toda el área del templo se nivelara al suelo. La ignorancia fue útil para la difusión de la fe, entonces la ignorancia fue fomentada. Knight dice, los hombres son supersticiosos en la medida en que son ignorantes, y aquellos que conocen menos de los principios de la religión son los más fervientes. Había que mantener a Europa occidental tan ignorante como fuese posible. Sin embargo, la Iglesia perdió gran parte de su historia. Incluso los eventos contemporáneos fueron informados de manera incorrecta, o en conjunto desapercibidos. Los acontecimientos del pasado fueron absurdamente distorsionados. Todo el público sabía que la historia fue proporcionada por bardos, que trataron de mantener la tradición verídica de la memorización con éxito indiferente. Ellos enseñaron, por ejemplo, que Alejandro Magno hizo una expedición al jardín de Edén, donde fue instruido por el poeta mago Virgil, por Monseñor San Pablo y por Ptolomeo, rey de Egipto. Ellos enseñaron que Julio César era un rey de Hungría y Austria, y un príncipe de Constantinopla. Su madre era la valquiria Brunilda, una hija de Judas Macabeo, y se casó con Morgana, la reina hada, y se convirtió en el padre de Verón y San George. El campo de las ciencias naturales estaba en un desorden aún peor. Los libros enseñaron que los ratones no se reproducen como otros mamíferos, que eran generados espontáneamente y asexualmente a partir de la putrefacción de la tierra, que las avispas se producen a partir de un caballo muerto y las abejas de un becerro muerto, que un cangrejo privado de sus patas y enterrados se convertirá en un escorpión, que algunos mamíferos, como las liebres, pueden cambiar de un sexo al otro, que un pato secado en polvo y colocado en agua generará ranas, que un pato al horno y enterrado generará sapos, que los espárragos se producen a partir de virutas enterradas de cuerno de carnero, ese escorpión puede ser creado a partir de albahaca del jardín frotado entre dos piedras, que la lluvia y el rayo se pueden elevar quemando el hígado de camaleón en una azotea. Porque la idea misma de la experimentación para probar las hipótesis habían sido reemplazadas por la confianza crédula en autoridad teológica. Incluso las ideas que hubieran sido simples, la prueba no se probó. En cuanto a las hipótesis más complejas, estaban más allá del conocimiento de teólogos. Pensadores paganos hace mucho tiempo entendieron la forma de la Tierra, e incluso calculó su circunferencia aproximada con solo un pequeño error. Pero Lactancio y otros sabios eclesiásticos llamaron esto campo de esfuerzo malo y sin sentido, probando y citando la Biblia que la tierra era plana. Las naciones más cristianizadas apenas comenzaron a recuperarse desde el eclipse de aprendizaje de la Iglesia hasta el presente siglo. En España, por ejemplo, la tradición de la quema de libros se convirtió en una parte integral de la autofe en 1502. Era ilegal para cualquier lego leer cualquier libro no aprobado por los obispos. Para ser dueño de una lengua vernácula o copias de cualquiera de los testamentos de la Biblia se castigaban con la quema en la estaca. La lectura disminuyó a casi nada. Qué poca gramática. Las escuelas existentes eran solo preparación superficial para el sacerdocio. Aún así, muchos sacerdotes eran analfabetos. La educación general solo se intentó después de las revoluciones de 1834 y 1855, cuando los monasterios eran suprimidos. Sin embargo, en el 18%, más de 2/3 de la población todavía no puede leer ni escribir. Antropólogos y arqueólogos privados de tesoros literarios que podrían haber arrojado mucha luz sobre las civilizaciones precolombinas. Los frailes españoles convirtieron a los mayas de Yucatán en 1562, por su costumbre métodos contundentes, como la tortura y la quema. Alimentaban los incendios con cientos de libros sagrados mayas que, si hubieran sobrevivido, hubieran ayudado mucho a los eruditos modernos a desentrañar los misterios de los mayas. Los frailes dijeron que los nativos estaban muy afligidos por la pérdida de sus escrituras, pero por lo que los frailes pudieron ver, estos libros no contenían nada en lo que no se podía ver la superstición y las mentiras del diablo.